Imagina abrir los ojos y encontrarte en un mundo donde el horizonte no promete esperanza, sino incertidumbre. Es el año 1066, y estás en Inglaterra, una tierra de aldeas de madera y barro, donde el humo de las hogueras se mezcla con el olor a tierra húmeda y el eco lejano de tambores de guerra. Podrías sobrevivir en un lugar donde cada amanecer trae rumores de invasión, donde la lealtad a un rey puede costarte la cabeza. Bienvenido a Y si sobrevives, el canal que no solo te cuenta la historia, sino que te hace vivirla. Si este viaje al pasado te estremece, suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un portal a un tiempo brutal y fascinante. Cierra los ojos por un momento. Imagina que caminas por un sendero fangoso, rodeado de chozas con techos de paja. El aire es frío, incluso en verano, y el viento trae el aroma de las ovejas y el trigo que crece en los campos cercanos. Esta es la Inglaterra sajona, un mosaico de pequeños reinos que, tras siglos de luchas, ahora se agrupan bajo un solo rey. Pero no te engañes, este no es un reino unido. Las rivalidades entre nobles, los ecos de invasiones vikingas pasadas y las tensiones con tierras lejanas hierven bajo la superficie. Aquí, la vida es frágil, y la muerte es una sombra que nunca se aleja. Tu día comienza antes del amanecer. Si eres un campesino, que es lo más probable, te levantas con el canto de un gallo que apenas atraviesa la niebla. Tu casa es una choza de madera, con un suelo de tierra apisonada, y un fuego en el centro que nunca se apaga, porque sin él, el frío te mordería los huesos. La comida no abunda. Desayunas un pan duro de centeno, quizás mezclado con cebada, y si tienes suerte, un poco de queso o una sopa aguada de nabos. La carne es un lujo, reservada para las fiestas o para los señores que viven en el gran salón al final del pueblo. ¿Te imaginas vivir así, día tras día, con el estómago gruñendo mientras aran los campos con un arado de madera que parece más viejo que la propia tierra? Pero no todos son campesinos. Si perteneces a la élite, un degn, como se llaman los nobles sajones, tu vida es algo más cómoda, pero no menos peligrosa. Vives en un salón de madera tallada, con tapices que intentan mantener el calor. Tu mesa tiene cerveza, pan blanco e incluso algo de carne de venado. Pero tu lealtad al rey te obliga a estar listo para la guerra en cualquier momento. Llevas una espada al cinto, no como adorno, sino porque tu vida depende de ella. Los sajones son un pueblo guerrero, forjado en siglos de luchas contra vikingos, pictos y entre ellos mismos. Cada hombre libre, desde el campesino hasta el degne, está entrenado para empuñar un escudo y una lanza si el rey lo llama. Hablemos de ese rey. En el año 1066, Inglaterra está en manos de Eduardo el Confesor, un hombre piadoso pero débil, cuya muerte sin heredero directo está a punto de desatar una tormenta. Eduardo ha gobernado durante más de 20 años, pero su corte es un nido de víboras. Los nobles sajones, como los poderosos Godwin, dominan el juego político, mientras los rumores de una invasión desde Normandía o Noruega crecen como la hierba en primavera. Puedes sentir la tensión en el aire. Es como si cada conversación, cada mirada, estuviera cargada de sospechas. Nadie sabe quién será el próximo rey, pero todos saben que la corona no se ganará con palabras, sino con sangre. La vida cotidiana, sin embargo, no se detiene por los juegos de poder. Si caminas por una aldea sajona, verías mujeres tejiendo lana en telares rudimentarios, niños corriendo descalzos entre gallinas, y hombres trabajando los campos con herramientas que apenas han cambiado desde los tiempos romanos. La religión está en todas partes. La cruz cristiana se alza en cada pueblo, y las campanas de las iglesias de madera llaman a la oración varias veces al día. Pero no te equivoques, el cristianismo sajón aún lleva las cicatrices de los viejos dioses paganos. En las historias que se cuentan junto al fuego, todavía se habla de Woden y Thunor, y los amuletos de martillo se esconden bajo las túnicas de algunos. La sociedad sajona está dividida, pero unida por una cosa, la supervivencia. Los campesinos trabajan la tierra para pagar tributos al señor local, quien a su vez jura lealtad al rey. Pero esa lealtad es frágil. Los nobles sajones no son solo guerreros, son políticos astutos que saben que un mal paso puede significar la ruina. Y mientras tanto el pueblo sufre. Las cosechas pueden fallar, el invierno puede ser cruel, y las enfermedades no tienen piedad.
¿Sabías que 1 de cada 3 niños no llegaba a los 5 años? Imagina el peso de esa realidad. Cada nacimiento era una esperanza, pero también un riesgo de dolor. La guerra, sin embargo, es la verdadera sombra que acecha. Los sajones no son extraños a la violencia. Durante siglos, han enfrentado incursiones vikingas que dejaban aldeas en cenizas. Los drakars, esos barcos largos con cabezas de dragón, eran el terror de las costas. Aunque las grandes invasiones vikingas han disminuido, el miedo sigue vivo. Y ahora, en 1066, ese miedo se mezcla con algo nuevo. Rumores de un duque normando, Guillermo, que reclama el trono de Inglaterra. Dicen que tiene un ejército que no conoce la derrota, que sus barcos ya se preparan al otro lado del mar. Y no es el único. Desde el norte los vikingos de Noruega, liderados por Harald Hardrada, también miran hacia Inglaterra con codicia. ¿Cómo se prepara un pueblo para algo así? Los sajones no tienen un ejército permanente como los romanos de antaño. Cuando el rey llama, los hombres libres toman sus lanzas y escudos y forman el Fyrd, una milicia que puede ser valiente, pero no siempre está bien entrenada. Los DGNs y sus guerreros profesionales, los housecarls, son la verdadera fuerza de combate. Estos hombres, armados con hachas de doble filo y cotas de malla, son temidos incluso por los vikingos, pero incluso ellos saben que la guerra que se avecina no será como las demás. Es un choque de titanes, sajones, vikingos y normandos, todos luchando por una corona que parece maldecida. Si estuvieras allí, ¿qué harías? ¿Te unirías al Fyrd para defender tu hogar, sabiendo que podrías no volver? ¿O intentarías esconderte en los bosques, rezando para que la guerra pase de largo? No hay respuestas fáciles. La Inglaterra de 1066 no es un lugar para los débiles. Es un mundo donde la lealtad, el valor y la astucia determinan quién vive y quién muere. Pero una cosa es segura. Este es solo el comienzo. Lo que viene después cambiará esta tierra para siempre. Así que, quédate con nosotros. En Y si sobrevives, no solo contamos historias, te llevamos al corazón de ellas. Suscríbete, porque el próximo capítulo te llevará aún más profundo, a las traiciones y juramentos que encendieron la chispa de la conquista. Imagina estar en una sala de madera iluminada por antorchas, donde el aire huele a cera quemada y a tensión. Frente a ti, hombres poderosos susurran, planean, juran. Pero un solo juramento pronunciado en un momento de debilidad o ambición puede cambiar el destino de un reino. Estamos en el año 1066, y la corona de Inglaterra pende de un hilo. ¿Qué harías si una promesa rota pudiera desencadenar una guerra que arrase todo lo que conoces? Esto no es un cuento de reyes y caballeros. Es una historia de traiciones, ambiciones y un juramento que encendió la chispa de la conquista. Retrocede unos años, al corazón de la Inglaterra sajona. El rey Eduardo el Confesor está en el trono, pero su salud se desvanece como la luz del sol en invierno. No tiene hijos, y la pregunta que todos evitan, pero nadie puede ignorar, es quién heredará la corona. En este mundo, el poder no se hereda solo por sangre, se gana con alianzas, promesas y a veces con sangre derramada. Eduardo, un hombre más inclinado a la oración que a la espada, ha pasado su reinado navegando un mar de nobles ambiciosos, y entre ellos los Godwin, una familia tan poderosa que su sombra cubre toda Inglaterra. Harold Godwinson, el hijo mayor de esta familia, es el hombre más influyente del reino después del rey, pero no es el único que mira la corona con codicia. Ahora, imagina el otro lado del mar, en Normandía. Allí un duque joven y feroz, Guillermo, conocido como el bastardo por su nacimiento fuera del matrimonio, gobierna con mano de hierro. Su corte es un hervidero de intrigas, pero también de disciplina. Guillermo no es un hombre que sueña con poder, lo toma. Y tiene una razón para creer que la corona de Inglaterra le pertenece. ¿Por qué? Porque años antes, en un momento que aún se susurra con cautela, se dice que Eduardo le prometió el trono. Pero esa no es toda la historia. Hay otro juramento, uno que involucra a Harold Godwinson, y es aquí donde la tormenta comienza a formarse. Transportémonos a un día brumoso en la costa de Normandía, en el año 1064 o quizás antes. Harold, el noble sajón más poderoso, se encuentra en una situación que nunca imaginó. Algunos dicen que naufragó en las costas normandas tras una tormenta. Otros, que fue enviado por Eduardo en una misión secreta.
Lo cierto es que Harold termina en la corte de Guillermo, no como invitado, sino como un hombre en una jaula de oro. Imagina estar en su lugar, rodeado de guerreros normandos, con sus miradas frías y sus espadas siempre cerca. Guillermo, astuto como un lobo, ve una oportunidad, según los cronistas normandos, y aquí la historia se vuelve turbia como el fango de un río. Harold jura sobre reliquias sagradas que apoyará la reclamación de Guillermo al trono inglés cuando Eduardo muera. Un juramento sagrado, ante Dios y los hombres, que no puede romperse sin consecuencias. Pero, ¿por qué Harold haría tal cosa? ¿Fue engañado, obligado bajo amenaza, o simplemente jugó el juego político, pensando que podría deshacer esa promesa más tarde? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que ese juramento, verdadero o no, se convierte en la chispa que Guillermo usará para justificar su invasión. Porque cuando Eduardo el Confesor muere en enero de 1066, Harold no apoya a Guillermo. En cambio, toma la corona para sí mismo. Imagina el momento. Las campanas de la abadía de Westminster tañen. Los nobles sajones se reúnen. Y Harold es coronado rey. Pero en Normandía, Guillermo recibe la noticia como un golpe en el rostro. Para él, Harold no es solo un rival, es un perjuro, un hombre que rompió un juramento sagrado. Y en este mundo, un juramento roto no es solo una ofensa personal, es una afrenta a Dios mismo. Ahora, ponte en los zapatos de Harold. Eres rey, pero tu corona es frágil. Los nobles sajones te apoyan, pero no todos con entusiasmo. Algunos, como los hermanos del norte, Morcar y Edwin, murmuran contra ti. Otros recuerdan las promesas de Eduardo y dudan de tu legitimidad. Y mientras intentas unir un reino dividido, las noticias llegan como un trueno. Guillermo está construyendo una flota al otro lado del Canal de la Mancha. No es un rumor, es una certeza. Los espías hablan de cientos de barcos, de miles de hombres armados, de caballos entrenados para la guerra. Guillermo no viene solo a reclamar un trono, viene a castigar una traición. Pero Guillermo no es el único que amenaza. Desde el norte, otro lobo olfatea la presa. Harald Hardrada, rey de Noruega, conocido como el último vikingo, también reclama el trono inglés. Su argumento es más débil, basado en acuerdos antiguos y en su propia ambición desmedida. Pero su ejército no lo es. Hardrada es un gigante, un guerrero legendario que ha luchado desde Constantinopla hasta los hielos del norte. Y en septiembre de 1066, sus drácars aparecen en las costas inglesas, listos para saquear y conquistar. Inglaterra está atrapada entre dos fuegos, los normandos al sur, los vikingos al norte. Y tú, si fueras Harold, ¿cómo elegirías tu batalla? La traición, o al menos la percepción de traición, es el corazón de este capítulo, porque no solo es el juramento de Harold lo que enciende la chispa. En Inglaterra, las lealtades son tan frágiles como el hielo en primavera. Los nobles sajones, aunque unidos bajo Harold, tienen sus propias agendas. Algunos sueñan con un reino independiente en el norte, otros con pactar con los invasores, si eso les asegura poder. Y el pueblo, los campesinos que aran los campos y rezan en las iglesias, no tienen voz en este juego. Para ellos, un cambio de rey significa más tributos, más sangre, más incertidumbre. ¿Puedes imaginar su miedo? Cada rumor de barcos en el horizonte, cada jinete que llega al galope, trae la posibilidad de que su mundo se derrumbe. Mientras tanto, en Normandía, Guillermo no pierde el tiempo. Su corte es un torbellino de actividad. Carpinteros cortan madera para construir barcos, herreros forjan espadas y cotas de malla, y los sacerdotes bendicen a los soldados, porque Guillermo no solo lucha por un trono, sino por la aprobación de Dios. Ha conseguido el respaldo del Papa, quien declara que su causa es justa. Imagina el peso de eso. Un ejército que no solo lleva espadas, sino la bendición de la Iglesia. Para los sajones, esto es un golpe devastador. No solo enfrentan a un invasor, enfrentan a un hombre que dice tener a Dios de su lado. Y mientras los barcos se alistan y las espadas se afilan, Inglaterra espera. Harold reúne a sus hombres, fortifica las costas del sur y reza para que el viento mantenga a los normandos lejos. Pero el viento no escucha oraciones. Y en el norte los vikingos de Hardrada ya han desembarcado. El juramento roto, real o inventado, ha puesto en marcha una maquinaria de guerra que nadie puede detener. ¿Qué harías tú, atrapado en este torbellino de ambición y traición? ¿Confiarías en tu rey, en tu espada?
o en la esperanza de que la tormenta pase sin tocarte. Este es el mundo al borde de la ruptura, donde un juramento puede mover ejércitos, y un rey debe decidir entre dos enemigos mortales. La Inglaterra sajona está a punto de enfrentar su prueba más dura, y lo que viene después cambiará la historia para siempre. Imagina estar en una colina azotada por el viento, con el olor a sal y sangre en el aire. Frente a ti un río brilla bajo un cielo gris, pero no es un paisaje tranquilo. Al otro lado, cientos de guerreros vikingos, con sus escudos pintados y hachas relucientes, rugen como una tormenta que se avecina. Es septiembre del año 1066, y estás en el norte de Inglaterra, donde la guerra no espera a que estés listo. Podrías mantenerte en pie cuando el suelo tiembla bajo las botas de un enemigo que no conoce la piedad. Esto no es solo una batalla, es el preludio de un destino que cambiará un reino. Retrocede unas semanas. Eres Harold Godwinson, el nuevo rey de Inglaterra, coronado en enero tras la muerte de Eduardo el Confesor. Tu corona aún no se siente segura en tu cabeza. Al sur, los rumores de una invasión normanda liderada por Guillermo el Bastardo crecen como el rugido de un incendio. Has reunido a tus hombres en la costa, esperando barcos que aún no llegan. Pero ahora, un nuevo golpe cae desde el norte. Harald Hardrada, el rey de Noruega, ha desembarcado con una flota de drácars en las costas de Yorkshire. Este hombre, un gigante de casi 2 metros, apodado el último vikingo, no viene a negociar, viene a tomar tu trono, y con él, tu vida. Ponte en el lugar de un sajón en este momento. Tu mundo es pequeño, tu aldea, tu familia, la iglesia donde rezas por una buena cosecha. Pero ahora, los jinetes llegan al galope, gritando que los vikingos han quemado pueblos cercanos. Las historias de los drácars, esos barcos con cabezas de dragón que traen muerte, no son cuentos para asustar niños, son reales. Hardrada no está solo, lo acompaña Tostig, el propio hermano traidor de Harold, exiliado años antes, y ahora aliado con los noruegos para vengarse. Imagina el peso de esa traición. No solo enfrentas a un invasor, sino a un hombre que comparte tu sangre. El norte de Inglaterra no está preparado. Los condes locales, Edwin y Morcar, lideran la resistencia, pero sus fuerzas no son suficientes. Los vikingos arrasan todo a su paso, saqueando aldeas y tomando la ciudad de York tras una breve lucha. Para los campesinos, la vida se convierte en un torbellino de miedo. Huyen a los bosques, escondiendo lo poco que tienen, un saco de grano, una cabra, sus hijos. ¿Puedes sentir su desesperación? Cada crujido en la noche podría ser un vikingo buscando botín. Cada amanecer trae la pregunta: ¿seguiré vivo al anochecer? Mientras tanto, Harold, en el sur, recibe la noticia como un martillo en el pecho. Sus hombres están agotados de esperar a Guillermo, pero no hay tiempo para descansar. Desmantela el campamento y ordena una marcha forzada hacia el norte, recorriendo casi 300 kilómetros en menos de una semana. Imagina ser uno de sus soldados. Tus botas están empapadas, el hambre te muerde el estómago, y el peso de tu escudo parece doblarte la espalda. Pero sigues, porque el rey lo exige, y porque sabes que si los vikingos toman el norte, Inglaterra se desmoronará. Llegamos ahora al día clave. El 25 de septiembre de 1066. El lugar es Stamford Bridge, un puente estrecho sobre el río Derwent, cerca de York. Los vikingos, confiados tras sus victorias, no esperan un ataque. Han dejado sus pesadas cotas de malla en los barcos, creyendo que los sajones están demasiado lejos. Pero Harold, con una maniobra que aún se estudia, ha llegado antes de lo que nadie imaginaba. Sus hombres, exhaustos pero furiosos, se forman en una colina, mirando al enemigo al otro lado del río. El sol, débil tras días de lluvia, apenas ilumina los escudos sajones, pero el fuego en sus ojos no necesita luz. La batalla comienza con un desafío. Según las crónicas, un solo vikingo, un gigante con un hacha, se planta en el puente, bloqueando el paso. Uno tras otro, los sajones caen bajo sus golpes. Es como si el mismísimo Thor hubiera bajado a la tierra. Finalmente, un sajón astuto se desliza bajo el puente en un bote, y lo atraviesa con una lanza desde abajo. El vikingo cae, y con él, la primera línea de defensa noruega. Imagina el rugido de los sajones al cruzar el puente, sus escudos chocando como un trueno. La batalla ya no es solo por un reino, es por la supervivencia. Ahora, el caos se desata. Los vikingos, aunque sorprendidos,
son guerreros temidos. Sus hachas de doble filo cortan escudos como si fueran ramas secas. Los sajones responden con su muro de escudos, una formación apretada donde cada hombre protege al de al lado. Las lanzas silban, las espadas chocan, y el suelo se tiñe de rojo. Hardrada, en el centro de la lucha, es una fuerza de la naturaleza, derribando enemigos con cada golpe. Pero los sajones tienen algo que los vikingos no, un rey que lucha con ellos. Harold, con su cota de malla brillando bajo la sangre, lidera desde el frente, gritando órdenes mientras blande su espada. El punto de inflexión llega cuando una flecha, o quizás una lanza, encuentra el cuello de Hardrada. El gigante cae, y con él, el espíritu de los vikingos se quiebra. Tostig, el hermano traidor, también muere en la refriega. Los noruegos, ahora sin líderes, comienzan a retroceder. Algunos huyen hacia sus barcos, pero pocos llegan. El campo queda cubierto de cuerpos, y el río Derwent lleva sangre al mar. Los sajones han ganado, pero a un costo terrible. Cientos de sus mejores guerreros yacen muertos, y los supervivientes apenas pueden sostener sus armas. Si estuvieras allí, ¿qué sentirías? ¿El alivio de la victoria? ¿O el peso de saber que cada hombre caído es uno menos para la próxima batalla? Porque aunque Stamford Bridge es una victoria, no es el final. Mientras Harold y sus hombres descansan entre los muertos, un mensajero llega con noticias que hielan la sangre. Guillermo de Normandía ha desembarcado en el sur. Sus barcos han cruzado el Canal de la Mancha, y sus hombres ya saquean las costas de Sussex. La marcha al norte fue un triunfo, pero ahora Harold debe volver al sur, con un ejército agotado y diezmado, para enfrentar un enemigo aún más formidable. Piensa en el sacrificio de esos hombres. Marcharon cientos de kilómetros, lucharon contra un enemigo legendario, y ahora, sin apenas tiempo para respirar, deben marchar de nuevo. Sus esposas, sus hijos, sus hogares quedan atrás, quizás para siempre. Y los campesinos, que vieron sus aldeas salvadas de los vikingos, ahora saben que la guerra no ha terminado. El miedo no se va, solo cambia de rostro. ¿Podrías soportar esa carga? ¿Seguirías a un rey que te pide todo, sabiendo que el destino de tu tierra pende de un hilo? Stamford Bridge no es solo una batalla, es un momento donde la historia respira. Los vikingos, que durante siglos aterrorizaron Europa, han sido derrotados, pero el costo es alto. Inglaterra está viva, pero herida. Y al sur un nuevo enemigo espera, con un ejército fresco y una ambición que no se detendrá ante nada. Harold, el rey que juró proteger su pueblo, ahora debe enfrentar la prueba final. Pero esa es otra historia, una que arderá en las colinas de Hastings. Imagina despertar con el peso del destino sobre tus hombros. El aire huele a sal y a miedo, y el horizonte está lleno de barcos enemigos. Es el 14 de octubre del año 1066, y estás en una colina cerca de Hastings, en el sur de Inglaterra. Frente a ti, un ejército normando, con sus caballos inquietos y sus lanzas brillando bajo un sol pálido. Espera para decidir el futuro de un reino. ¿Podrías mantenerte firme cuando el suelo tiembla bajo el galope de la caballería, cuando cada grito podría ser el último? Esto no es solo una batalla. Es el momento en que la historia de Inglaterra se rompe y se rehace. Retrocede unos días. Eres Harold Godwinson, rey de Inglaterra, y tu cuerpo aún lleva las cicatrices de Stamford Bridge. Hace apenas 2 semanas, marchaste al norte, derrotaste a los vikingos de Harold Hardrada, y salvaste tu reino de una invasión. Pero no hubo tiempo para celebrar. Los mensajeros llegaron con noticias que helaron tu sangre. Guillermo de Normandía, el duque que jura que le robaste el trono, ha desembarcado en Pevensey con miles de hombres. Tus soldados, agotados tras una marcha de 300 kilómetros, deben ahora correr al sur para enfrentar un nuevo enemigo. Imagina el cansancio en tus huesos, el dolor en cada paso, pero también la furia que te impulsa. Este es tu reino, tu pueblo, y no lo entregarás sin luchar. Ahora estás en la colina de Senlac, cerca de Hastings. El terreno es tu aliado, una pendiente empinada que obliga a los normandos a atacar cuesta arriba. Tus hombres, los sajones, forman un muro de escudos, una línea impenetrable de madera y acero. Los housecarls, tus guerreros de élite, están en el centro, con sus hachas de doble filo listas para cortar. A los lados, el Firth, los campesinos y hombres libres que han jurado defenderte, sostienen lanzas con manos temblorosas pero decididas.
Frente a ti, Guillermo alinea a sus hombres, arqueros al frente, infantería pesada detrás, y en la retaguardia su temida caballería, montada en caballos que los sajones apenas saben cómo enfrentar. Puedes sentir el latido de tu corazón, sabiendo que este día decidirá si tu mundo sobrevive. La batalla comienza con un silbido mortal. Los arqueros normandos disparan una lluvia de flechas que oscurece el cielo. Te cubres con tu escudo, pero escuchas los gritos de los hombres a tu alrededor cuando las puntas de hierro encuentran carne. Los sajones resisten, su muro de escudos absorbe el impacto como una roca contra las olas. Luego vienen los infantes normandos, subiendo la colina con lanzas y espadas, chocando contra tu línea. El ruido es ensordecedor, metal contra madera, gritos de rabia, alaridos de dolor. Tus housecarls responden con hachas que parten escudos y yelmos, pero los normandos son implacables. Cada paso que dan es un paso hacia tu corona. Guillermo, desde la retaguardia, observa con ojos de halcón. No es solo un guerrero, es un estratega. Sabe que tu ejército está cansado, que tus hombres son valientes pero no infinitos. Ordena una táctica que cambiará el curso del día. Una retirada fingida. Los normandos, tras un ataque fallido, comienzan a huir colina abajo, gritando como si estuvieran derrotados. Imagina la tentación. Tus hombres, oliendo la victoria, rompen el muro de escudos y persiguen al enemigo, desobedeciendo tus órdenes. Es un error fatal. Los normandos giran, rodean a los sajones que bajaron, y los masacran. La colina, que era tu fortaleza, ahora es un campo de sangre. Vuelve a tu lugar en la línea. El sol ya está alto, y el cansancio te aplasta. Tus brazos duelen de sostener el escudo. Tu espada está embotada, pero no puedes rendirte. Los normandos atacan una y otra vez, y cada vez, tu muro de escudos se debilita. Los housecarls caen uno por uno, sus cuerpos formando montones alrededor de ti. Los campesinos del Firth, valientes pero inexpertos, empiezan a ceder al pánico. Y entonces Guillermo juega su carta final. La caballería. Los caballos normandos, entrenados para la guerra, cargan colina arriba, sus cascos resonando como truenos. Los sajones, que nunca han enfrentado algo así, ven sus lanzas inútiles contra jinetes blindados. El muro de escudos comienza a romperse como madera podrida. Ahora, imagina el momento más oscuro. Una flecha, disparada al azar o con precisión mortal, surca el aire. Encuentra su marca, tu ojo. El dolor es cegador, pero no es solo tuyo. Es el dolor de un reino. Harold Godwinson, rey de Inglaterra, cae de rodillas, y con él, la esperanza sajona. Las crónicas cuentan que los housecarls luchan hasta el final, rodeando el cuerpo de su rey. Pero el destino ya está sellado. Cuando el sol se pone, la colina de Senlac está cubierta de cuerpos sajones, y los normandos cantan victoria. Guillermo, el bastardo, ahora es Guillermo el conquistador. Pero no te dejes llevar por la épica. Piensa en los hombres que yacen en el campo. No solo son soldados, son padres, hermanos, hijos. Imagina ser uno de los pocos sajones que sobreviven, escondido entre los arbustos, viendo cómo los normandos saquean a los caídos. Tu rey está muerto, tu ejército destruido, y tu mundo, tal como lo conocías, se desvanece. ¿Qué harías? ¿Huirías a las montañas, rezando por un milagro, o te quedarías jurando venganza contra los invasores? La respuesta no es fácil, porque en 1066, la supervivencia no es un derecho, es una lucha. La batalla de Hastings no es solo un choque de ejércitos, es un punto de ruptura. En un solo día, el 14 de octubre, Inglaterra cambia para siempre. Los sajones, que durante siglos construyeron un reino de madera y fe, han sido derrotados. Guillermo no solo toma la corona, toma el alma de una nación. Pero la historia no termina aquí. Los normandos ahora deben gobernar una tierra que los odia, y los sajones, aunque vencidos, no olvidarán. La colina de Senlac, empapada de sangre, será recordada como el lugar donde un mundo murió y otro nació. Piensa en el costo de ese día. Miles de hombres, sajones y normandos, yacen muertos. Las aldeas cercanas, que esperaban protección, ahora enfrentan el yugo de un nuevo señor. Las mujeres lloran a sus esposos, los niños a sus padres, y los campos, que deberían estar listos para la cosecha, están pisoteados por la guerra. Si estuvieras allí, ¿podrías soportar la vista de tanta pérdida? ¿O te aferrarías a la esperanza de que incluso en la derrota
¿Algo nuevo podría surgir? Hastings no es solo una batalla. Es un eco que resuena a través de los siglos. Es el momento en que Inglaterra, tal como la conocían los sajones, dejó de existir. Pero lo que viene después, la forma en que Guillermo transforma esta tierra, es una historia aún más compleja. Una historia de castillos, rebeliones y un nuevo orden que cambiará el destino de Europa. Imagina despertar en un mundo que ya no reconoces. Las aldeas que conocías, con sus chozas de madera y sus campos comunales, están ahora vigiladas por castillos de piedra que se alzan como gigantes silenciosos. Es el año 1066, apenas unas semanas después de la batalla de Hastings, y eres un sajón en una Inglaterra que ya no te pertenece. El aire lleva el eco de martillos y el crujir de carros cargados de tributos. Podrías adaptarte a un nuevo amo, a un idioma extraño, a leyes que aplastan tu forma de vida. Esto no es solo un cambio de rey, es la reinvención de un reino bajo el yugo de Guillermo el Conquistador. La colina de Senlac aún huele a sangre. Los cuerpos de los sajones, incluido el rey Harold, han sido retirados, pero las cicatrices de la batalla persisten en la tierra y en los corazones. Guillermo, ahora proclamado rey, no pierde el tiempo. Sabe que conquistar un reino es solo el comienzo. Gobernarlo es la verdadera prueba. Inglaterra es una tierra hostil, llena de nobles sajones que murmuran rebelión y campesinos que lo miran con ojos de odio. Si estuvieras en su lugar, ¿cómo impondrías tu voluntad sobre un pueblo que te ve como un ladrón de coronas? Guillermo tiene un plan, y es tan implacable como su espada. Primero, los castillos. Donde antes había colinas vacías o salones de madera, ahora surgen fortalezas de piedra. Imagina el sonido de los martillos resonando día y noche, mientras obreros sajones, bajo la mirada de soldados normandos, apilan piedras traídas de lejos. Estos castillos no son solo defensas, son símbolos de poder. La Torre de Londres, que comienza a construirse en estos años, se alza como un recordatorio. Los normandos están aquí para quedarse. Si eres un campesino, cada vez que pasas por uno de estos castillos, sientes su sombra sobre ti. No es solo una construcción, es una cadena invisible que te ata a un nuevo señor. Y esos señores son normandos. Guillermo no confía en los nobles sajones que sobrevivieron a Hastings. Uno por uno, los despoja de sus tierras y títulos, reemplazándolos con sus propios hombres, caballeros y varones que cruzaron el mar con él. Imagina ser un Degnen sajón, un hombre que una vez tuvo un salón lleno de guerreros leales. Ahora tu tierra pertenece a un normando, que ni siquiera habla tu idioma. Tu familia, si tuvo suerte, vive como siervos en lo que alguna vez fue tuyo. Si no, estás exiliado, escondido en los bosques o muerto en una rebelión fallida. Las crónicas dicen que, en pocos años, casi todas las tierras importantes de Inglaterra están en manos normandas. ¿Puedes sentir la humillación, la rabia impotente? La vida cotidiana también cambia. Si eres un campesino, tu rutina sigue siendo trabajar la tierra, pero ahora los tributos son más pesados. Los normandos traen el feudalismo, un sistema donde todo pertenece al rey, y los señores locales exigen una parte de cada grano, cada oveja, cada gota de sudor. Los sajones, que antes compartían tierras comunales, ahora trabajan para un amo que les exige más de lo que pueden dar. El hambre no es un rumor, es un compañero constante. Imagina mirar a tus hijos, con sus rostros delgados, sabiendo que el grano que cosechaste se va al castillo mientras tu familia mastica pan de cáscara. Podrías soportar esa injusticia sin alzar la voz. Pero no todos se rinden. En el norte, los sajones se rebelan. En el año 1069, las aldeas de Yorkshire se levantan contra los normandos, quemando guarniciones y matando a los hombres de Guillermo. La respuesta es brutal. Guillermo ordena el Harrying del Norte, una campaña de destrucción que arrasa pueblos, quema cosechas y mata a miles. Los cronistas dicen que el hambre que siguió fue tan terrible que algunos recurrieron a comer perros o hierbas silvestres. Imagina caminar por un paisaje donde los campos son cenizas, las casas son ruinas y los cuerpos yacen sin enterrar. Decenas de miles murieron, no en batalla, sino de hambre y desesperación. Si estuvieras allí, ¿te unirías a la rebelión sabiendo el costo? ¿O bajarías la cabeza, esperando sobrevivir otro día? El idioma también se transforma. En las cortes y castillos, el francés normando reemplaza el inglés antiguo.
Si eres un sajón, las palabras de tus nuevos señores suenan como un galimatías. Las leyes, los juicios, los documentos ahora están en un idioma que no entiendes. La iglesia, que antes era un refugio sajón, también cambia. Guillermo reemplaza a los obispos sajones con normandos. Y las misas, aunque aún en latín, están dirigidas por hombres leales al conquistador. Tu mundo, tus tradiciones, incluso tu forma de rezar, se sienten como reliquias de un pasado que se desvanece. Pero no todo es opresión. Los normandos traen cambios que, con el tiempo, transformarán Inglaterra. Construyen catedrales de piedra como la de Durham, que hacen palidecer las iglesias sajonas de madera. Sus leyes, aunque duras, traen un orden que los sajones, divididos por rivalidades, nunca lograron. Y su sistema feudal, aunque aplasta a los campesinos, crea una red de poder que hace a Inglaterra más fuerte frente a amenazas externas. Si fueras un comerciante en una ciudad como Londres, tal vez notarías que los normandos traen nuevas rutas de comercio, nuevas monedas, nuevas oportunidades. ¿Pero a qué costo? ¿Venderías tu libertad por un puñado de monedas de plata? Guillermo también quiere saber todo sobre su nuevo reino. En el año 1085, ordena el Domesday Book, un censo que registra cada aldea, cada campo, cada cerdo. Imagina ser un campesino y ver a un escriba normando, escoltado por soldados, contando tus vacas y preguntando cuánto produces. No es solo curiosidad, es control. Cada respuesta que das decide cuánto pagarás en tributos. El Domesday Book no es solo un libro, es una cadena que ata a Inglaterra al rey. Y sin embargo ese libro, con su minuciosidad, nos cuenta hoy cómo era tu vida. Cuántas gallinas tenías, cuánta tierra arabas, cuánto valías para tus nuevos amos. Si eres un sajón, el mundo normando es un lugar de contradicciones. Por un lado, los castillos y las leyes traen estabilidad. Por otro, aplastan tu cultura. Los sajones no desaparecen, pero se adaptan, mezclándose con los normandos en matrimonios y alianzas. Con el tiempo, el inglés antiguo dará paso a un nuevo idioma, influido por el francés, que hablarán tus descendientes. Pero en 1066, ese futuro está lejos. Lo que sientes ahora es pérdida, de tu rey, de tu tierra, de tu voz. Imagina mirar al horizonte, donde un castillo normando se alza sobre tu aldea. ¿Te arrodillarías ante el nuevo orden, o guardarías en tu corazón la chispa de la resistencia? Este nuevo mundo no es solo de piedra y tributos, es de supervivencia. Los sajones que sobreviven aprenden a navegar este orden, a trabajar bajo los normandos, a rezar en sus iglesias, a vivir bajo sus leyes. Pero en las historias que cuentan junto al fuego, en las canciones que cantan en voz baja, la memoria de Harold y de la Inglaterra sajona sigue viva. Y esas historias, con el tiempo, darán paso a algo más grande, leyendas que resonarán más allá de los castillos normandos. Imagina sentarte junto a un fuego crepitante en una noche fría, con el viento aullando fuera de una choza. Es el año 1066, o quizás unos años después, y las historias que se cuentan no hablan solo de batallas y reyes, sino de un pasado que parece más grande que la vida misma. En Inglaterra, donde la conquista normanda ha dejado cicatrices frescas, un nombre comienza a susurrarse. Arturo. ¿Quién es este rey que nunca muere? Este héroe que promete regresar. Podrías encontrar esperanza en sus leyendas, en un mundo donde tu tierra ha sido arrancada de tus manos. Esto no es solo el final de una historia. Es el nacimiento de un mito que resuena hasta hoy. Y en un Y si sobrevives, te invitamos a descubrir cómo el año 1066 dio vida al eco de Camelot. La batalla de Hastings no solo cambió reyes, cambió cómo los ingleses veían su pasado. Los sajones, ahora bajo el yugo normando, buscan refugio en historias que les recuerdan quiénes eran. Pero no son los sajones quienes dan forma al mito de Arturo. Son los normandos, los vencedores, quienes lo transforman en algo nuevo. Imagina ser un campesino sajón, escuchando a un trovador normando en la plaza de un pueblo. Habla de un rey antiguo, Arturo, que unió un reino dividido, que blandió una espada mágica, que reunió a caballeros en una mesa redonda. Pero esta historia no es solo un cuento, es un puente entre el mundo sajón que perdiste y el mundo normando que ahora te gobierna. Retrocede un momento. Antes de 1066, las historias de Arturo ya existían, pero eran diferentes. En las crónicas galesas, Arturo era un jefe guerrero,
un hombre rudo que luchaba contra invasores en un Britania post-romana. Sus hazañas, contadas en poemas como los de Ligododin, eran más terrenales, batallas en colinas embarradas, no castillos relucientes. Pero cuando los normandos llegan, traen consigo una visión nueva, influida por sus propias tradiciones caballerescas. Ellos no quieren un Arturo salvaje, quieren un rey ideal, un símbolo de poder legítimo que justifique su propia conquista. Si fueras un noble normando, ¿no querrías una historia que dijera que tu rey, Guillermo, es el heredero de un legado divino? Así comienza la transformación. En los años posteriores a Hastings, los normandos empiezan a financiar crónicas y poemas que reimaginan a Arturo. Una figura clave es Godofredo de Monmouth, quien, unas décadas después, en el año 1136, escribe la historia de los reyes de Britania. Este libro no es solo historia, es una epopeya que pinta a Arturo como un monarca glorioso, rodeado de caballeros como Gawain y Kai, luchando contra gigantes y conquistando tierras lejanas. Imagina escucharlo por primera vez. Un rey que no solo vence a sus enemigos, sino que crea un reino de justicia. Un Camelot donde todos tienen un lugar. Para los sajones, es un eco de lo que perdieron. Para los normandos, es una promesa de lo que están construyendo. Pero, ¿por qué Arturo? ¿Por qué esta figura, medio real, medio mito, se convierte en el corazón de la Inglaterra medieval? Porque en un tiempo de ruptura, las historias curan. Si eres un sajón, Arturo te da esperanza. Un rey que regresará, como dicen las leyendas, para salvar a su pueblo. Si eres normando, Arturo legitima tu poder, conectando tu reinado con un pasado glorioso. Y en 1066, esa conexión es vital. Guillermo necesita que los sajones lo vean no como un invasor, sino como el heredero de una tradición. Las historias de Arturo, con sus caballeros y sus códigos de honor, empiezan a tejer un tapiz donde normandos y sajones pueden, lentamente, verse como uno solo. Piensa en las escenas que estas historias pintan. Imagina un castillo brillante, Camelot, que nunca existió, pero que sientes tan real como la colina de Hastings. Imagina a Merlín, el mago, aconsejando a un rey joven, o a Excalibur, la espada que solo el verdadero rey puede empuñar. Estas imágenes no solo entretienen, dan sentido a un mundo roto. Para los sajones, Arturo es un recuerdo de resistencia. Para los normandos, es un modelo de gobernanza. Y para ti, sentado junto al fuego, es una chispa que hace que el presente, con sus castillos normandos y sus tributos, sea un poco más soportable. Las leyendas artúricas también traen algo nuevo, la idea de la caballería. Los normandos, con su cultura de caballeros a caballo, ven en Arturo un reflejo de sus ideales. Los caballeros de la mesa redonda, con sus juramentos de lealtad y su búsqueda del Santo Grial, no son solo personajes, son un código para un nuevo mundo. Imagina ser un joven sajón, viendo a los caballeros normandos con sus armaduras relucientes. Las historias de Arturo te hacen soñar con ser algo más que un campesino, con empuñar una espada por honor, no solo por supervivencia. Y aunque ese sueño está lejos, enciende una chispa que cambiará cómo los ingleses ven el valor y la lealtad. Pero no todo es romanticismo. Las leyendas artúricas también esconden una verdad dura. El mundo de Arturo termina en traición y tragedia. Camelot cae, Arturo muere, y el reino se desmorona. Si estuvieras en 1066, escuchando estas historias, ¿no sentirías un eco de tu propia pérdida? La Inglaterra sajona, como Camelot, era un sueño que se deshizo en un día. Hastings, como la batalla final de Arturo en Camlan, marcó el fin de una era, pero las leyendas no terminan en derrota, terminan en promesa. Arturo, dicen, no está muerto, duerme en Avalon, esperando regresar. Y en esa promesa, los sajones encuentran una razón para seguir adelante, para imaginar un futuro donde su voz no esté silenciada. El impacto de 1066 trasciende las batallas y los castillos. Es el año en que Inglaterra no solo cambió de manos, sino de alma. Las leyendas artúricas, alimentadas por la conquista normanda, dieron a los ingleses, sajones y normandos por igual, una historia compartida. Con el tiempo, esas historias viajarán por Europa, inspirando a trovadores franceses, poetas italianos y caballeros en tierras lejanas. Arturo se convertirá en un símbolo universal, pero su semilla está aquí, en la Inglaterra de Guillermo, donde el dolor de la conquista necesitaba un bálsamo. Reflexiona por un momento.
¿Qué significa sobrevivir? En 1066, sobrevivir no era solo respirar otro día. Era mantener viva tu identidad, tu esperanza, tus historias. Los sajones lo hicieron, no con espadas, sino con relatos que pasaron de generación en generación. Hoy, cuando escuchas de Arturo, de Lancelot, del Grial, estás oyendo el eco de ese año que lo cambió todo. Y ese eco nos recuerda algo. El pasado no es solo un montón de fechas y batallas, es la raíz de quiénes somos. Comprender 1066 no es solo conocer la historia, es entender por qué seguimos contando estas historias, por qué seguimos buscando héroes. Así que, aquí termina nuestro viaje a 1066, pero no el tuyo. En ¿Y si sobrevives? No solo viajamos al pasado, lo traemos a tu presente, para que veas el mundo con ojos nuevos. Si este relato de batallas, traiciones y leyendas te hizo sentir el peso de la historia, suscríbete. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Arturo regresará? ¿O es solo un sueño para tiempos oscuros? Nos vemos en el próximo capítulo, donde el pasado volverá a hablar.